Con la idea de trabajar en conjunto con las organizaciones e instituciones en favor de la población con discapacidad, la Comisión Especial recibió a los representantes del Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad, CONAPDIS, y del Comité de Información de las Organizaciones de Personas con Discapacidad, COINDIS. Francisco Azofeifa Murillo, director ejecutivo interino del Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad, pidió a los legisladores formatos más accesibles para participar activamente en los procesos de consulta a los proyectos de ley que deben realizarse a las organizaciones de esta población. Lo que realmente debemos procurar, señoras y señores diputados, y señores y señoras asesoras, es que esto sea algo real, que se traduzca en una inclusión real y no solamente un requisito legal. Por su parte, Luis Flores Jiménez, secretario del Comité de Información de Organizaciones de Personas con Discapacidad, indicó que debe ser una consulta estrecha y pensada en las poblaciones indígenas y costeras con discapacidad. El COINDIS es una instancia que fue creada mediante el artículo número 12 del inciso 3 de la ley 7600, en el cual por ahora estamos nosotros trabajando y que ha sido de un gran apoyo para todo lo que han sido las organizaciones a nivel nacional de personas con alguna condición de discapacidad. Somos miembros y personas que nos encontramos en diferentes partes del país, por el cual también es un trabajo que se intersecciona en muchísimas partes y que por el cual nos vemos también con la obligación de llevar esa información sobre los temas de discapacidad, y de igual forma para nosotros es sumamente importante el poder llevar que los temas sean actuales, que los temas, todo lo que tenga que ver con discapacidad, y sobre todo en este caso que para nosotros es sumamente importante y necesario, ¿verdad? Como lo indica el capítulo número 4 del inciso I, el número 3 de la ley de la 8661 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en donde nos indican sobre lo que es el proceso de la consulta. Que debe ser una consulta estrecha, y aquí también hago un énfasis muy importante en donde tenemos que también que tomar en cuenta de que la población con alguna condición de discapacidad en Costa Rica es cada vez mayor. Estamos hablando que en el 2001 en el censo éramos el 5.5%, en el 2011 éramos el 10.5%, y acorde con la última encuesta nacional de discapacidad en el 2018, solamente la población mayor de 18 años estamos hablando que es el 18.2%. Sin tomar en cuenta a lo que es la niñez y las juventudes menores de 18 años. Entonces por ahí es donde podemos también entender y darnos cuenta de la importancia que tiene que ver la consulta. El proceso tiene que ser, como lo estaba indicando, ¿verdad?, el señor Francisco Azofeifa, tiene que ser sumamente estrecha, y también pensando en todo lo que son en las poblaciones, en aquellas poblaciones en donde en algunas ocasiones ni siquiera nos hemos dado cuenta de que hay población con discapacidad, como lo que son de las poblaciones de los pueblos originarios. El jueves pasado, hablando con una señora dirigente indígena de la región de Zixaola, nos contaba de que la población con discapacidad indígena no tienen accesos a lo que son a los dispositivos, ni tampoco se les ha llegado y se les ha tomado en cuenta en lo que son los diferentes tipos de consultas. Las faltas y los vacíos en los accesos que tenemos por parte de la población con discapacidad de las zonas costeras, de las zonas rurales, de las personas con discapacidad afrodescendientes, y en sí, en todo, vemos donde todavía se encuentra un vacío muy grande en lo que es en el proceso de consulta. De hecho, si bien podemos también ver que han habido varios proyectos en los que desafortunadamente han sido aprobados por las comisiones, pero que no han tenido como un proceso de consulta adecuado. Por ejemplo, como el de 22.430, que es el de la Ley Nacional de la Salud Mental. Ese proceso de esa ley no fue consultado ni a organizaciones
con lo que son con los de discapacidad psicosocial, y de ahí es donde también para nosotros nos genera una gran preocupación, porque de acuerdo con el Organismo Mundial de Salud, para el 2000... La legisladora del Frente Amplio, Priscila Vinda Salazar, señaló la importancia de realizar las consultas y trabajar en las dificultades que se han presentado. Yo sé que existe el tema de dificultad a la hora de implementar, ¿verdad? De trabajar con las plataformas que no son accesibles, y que encima de eso muchas de las personas con discapacidad no tienen acceso a un aparato de gama media, gama alta, que por ejemplo el lector de pantalla permita un uso, una usabilidad adecuada. Que la consulta que se vuelve sumamente específica, ¿verdad? No es una consulta en el cual se nos dé como un plazo de tiempo, y de igual se nos pone como esa excepción de que tiene que ser de una forma digital. La diputada liberacionista Andrea Álvarez Marín consultó qué pasa si no hay acuerdo entre las organizaciones consultadas. ¿Qué pasa? Por ejemplo, porque a veces en temas de la promoción de los derechos de las personas con discapacidad hay varias organizaciones que se dedican a estos temas. ¿Qué pasa si ustedes empezaran un proceso de consulta y cuando ya lo finalizaron, una organización que se dedica a estos temas quiere también ser consultada? ¿Cómo lo manejarían en ese caso para que el proceso sea lo más inclusivo posible, pero también para que los insumos de las consultas lleguen, en este caso, a la asamblea y poder proceder con un proyecto que puede ser de suma importancia? ¿Cómo balancear esas dos variables? Sí, en realidad, bueno, por supuesto no hay un consenso general en cuanto a las organizaciones. Tenemos que recordar que muchas representan a diversos sectores y grupos, ¿verdad? No todas tienen intereses únicos, aunque sí la igualdad es, por supuesto, el marco de ese interés, pero cada organización tiene pues sus intereses sectarios, digamos, por así decirlo. En estos procesos pues son abiertos, realmente ahí lo que dice es que tienen que ser transparentes, la misma observación lo señala así, que tienen que ser totalmente transparentes y abiertos, y no se puede, digamos, en ese sentido limitar la participación de una organización, como por ahí decíamos, por el hecho de que esté debidamente inscrita en un registro público y demás. Lo que tiene que ser es que sea abierta. Ambas organizaciones pidieron también a los legisladores ampliar en más de 3 meses el plazo para emitir los criterios a las diferentes iniciativas de ley.